Año, el día de hoy vamos a ver ese tema que es, vamos a recordar factorización desde un principio a manera de repaso y ver factor común monomio y factor común polinomio nuevamente, para los que no hayan entendido. A ver, vamos a analizar primero este caso. Dice, en una granja hay un terreno rectangular que se quiere dividir en dos lotes rectangulares, uno de ellos cuadrado, como se muestra en la figura del margen. Busquemos una expresión algebraica para el área del terreno en términos de las dimensiones de los lotes. Como el área del lote cuadrado es b al cuadrado, esta área de aquí, del cuadrado, porque es b por b al cuadrado, lado al cuadrado, y el área del otro lote es a por b, ¿no? Base a por altura b, a por b. Entonces, el área del terreno completo es AB, que es esto, lila claro, más b al cuadrado, que es esto, violeta. También podemos hallar el área del terreno multiplicando sus dimensiones. A más B por B, que es lo mismo que AB más B al cuadrado. Las dos expresiones para el área del terreno son equivalentes, por tanto podemos afirmar que AB más B al cuadrado es igual a A más B, por la propiedad distributiva de la multiplicación. La factorización es el proceso que permite expresar un polinomio como el producto indicado de polinomios primos. ¿Qué significa un polinomio de grado igual o mayor que 1 es primo si no se puede expresar como el producto de otros polinomios de grado igual o mayor que 1? Ejemplo, determinemos si los siguientes polinomios son primos. Veamos, en el caso de xy más xz no es primo porque tiene factor común que es x. Y en el caso de x más y sí es primo porque no tiene ningún factor común. Ahora vamos a ir al método del factor común. ¿Qué es el factor común? Antes de iniciar, recuerden, la multiplicación y la factorización son procesos inversos. El método del factor común consiste en identificar un factor que se repite en cada uno de los términos del polinomio. Este factor, que se denomina factor común, puede tener uno o varios términos. Si tiene un término, se le conoce como factor común monomio, FCM, y si tiene varios, generalmente se le conoce como factor común polinomio. Por ejemplo, aquí en xa más xb, el factor común es x, y el otro factor es a más b, como les expliqué ayer en la pizarra. Aquí tenemos x más y por a más x más y por b. El factor común es un factor común polinomio porque tiene dos términos, x más y, el que está pintado de celeste, y el otro factor se forma con a más b, y aquí está. Cuando existe un factor que se repite en todos los términos del polinomio, decimos que tal polinomio tiene un factor común. Mostraremos un método para determinar el factor común monomio. Para ello consideremos el polinomio 15x a la octava y a la cuarta más 10x a la quinta y a la séptima. Paso 1. Calculamos el máximo común divisor de los coeficientes. De 15 y 10 nos da 5. Paso 2. Determinamos las variables comunes que tienen todos los términos y el menor exponente con el que se presentan x a la quinta, y a la cuarta. A ver, x con su menor exponente es a la 5 y y elevado a la 4, ya que no puede ser los exponentes 8 y 7. Recuerden, factores, letras comunes con su menor exponente. Paso 3. Formamos el factor común monomio con los términos obtenidos. O sea, aquí está, ¿no? Este máximo común divisor que es 5 y las letras 5x a la quinta y a la cuarta. El paso 4 es dividir el polinomio dado, o sea, este polinomio, entre el factor común monomio. Aquí es el polinomio entre el factor común monomio. A ver, veamos, dividimos ese primer término entre el factor común más el segundo término entre el factor común. A ver, 15 entre 5 nos da 3. Restamos exponentes 8 menos 5, x al cubo, ¿no es cierto? Y ya la cuarta y ya la cuarta se van. Colocamos a continuación más 10 entre 5, 2. Colocamos la y y restamos 7 menos 4, 3. Recuerden que x a la quinta y x a la quinta se anulan porque sale 1 y al multiplicar 1 por 2y al cubo sale 2y al cubo. Ahora vamos a pasar al siguiente. Paso 5.
Expresamos el polinomio como el producto del factor común monomio y el otro factor, ¿no? La expresión obtenida en el paso 4. Entonces 15x a la octava y a la cuarta más 10x a la quinta y a la séptima se escribe igual factor común y el otro factor obtenido después de dividir era este. Entonces así es como es el factor común monomio. Estamos recordando porque eso ya lo explicamos antes. Ya, ahora vamos a factorizar este polinomio utilizando el método anterior. 42x a la cuarta menos 14x al cubo más 28x al cuadrado. Primero, el máximo común divisor de los tres números es 14. La variable con el menor exponente es x elevada al cuadrado. Formamos el factor común monomio, 14x al cuadrado. Ahora dividimos este polinomio entre ese factor común. 42 entre 14 sale 3. Restamos exponentes. 4 menos 2, 2. Menos 14 entre 14 sale 1. X, 3 menos 2 sale 1. Más 28 entre 14 sale 2 y se eliminan x al cuadrado con x al cuadrado. Concluimos que el polinomio factorizado es 14x al cuadrado por 3x al cuadrado menos x más 2. Ahí ya está factorizado, expresado como dos factores primos entre paréntesis. Ahora vamos a recordar lo que es factor común polinomio. Primero, anteayer vimos factor común monomio y ayer factor común polinomio. Vamos a recordar con un ejemplito, ¿ya? Para determinar el factor común polinomio existe este método. A ver, el método, veamos. Vamos a ver método 1. Si este método es similar al método descrito en el ejemplo anterior, solo que en vez de determinar las variables comunes en cada término, determinamos los polinomios comunes, ¿no es cierto? Ya no sería un factor común de una letra o varias letras, sino de un polinomio. Por ejemplo, dice acá, factoricemos el polinomio x al cuadrado por x más 7 a la octava, más x a la quinta por x más 7 al cubo, ¿no? Veamos, como no tiene coeficientes, sus coeficientes son 1 y 1, el máximo común divisor de los coeficientes es 1. Los polinomios comunes con menor exponente son, el único polinomio común es x más 7 y su menor exponente es el 3. Entonces juntamos la z con su menor exponente que es z al cuadrado, ese es un monomio, y el polinomio sería x más 7 al cubo. Aquí está el factor común polinomio. Ahora dividimos el polinomio dado entre el factor común polinomio. Tenemos que dividir esto entre esto y luego esto entre esto. Z al cuadrado y z al cuadrado se van. Ponemos la base x más 7 y restamos los exponentes. 8 menos 3 nos da 5. O sea, el primer término es x más 7 a la quinta. Más, dividimos esto entre esto, z lo colocamos como base y restamos los exponentes. 5 menos 2 sale 3. X más 7 al cubo y x más 7 al cubo también se van. Entonces, esta es la respuesta de la factorización, ya que se factorizó dividiendo entre el factor común polinomio. Y ya está. Concluimos que esto es igual a x más 7 elevado a la quinta, ¿sí? Más z elevado al cubo. Nada más lo que salió aquí en la división. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de ejercicios. Vayamos ahora a ver el tercer caso que se llama factorización por agrupación. Esperemos un momentito que ahorita se ha colgado el sistema. Esperemos un momento. Y entonces vamos viendo de que hay un tercer caso. Aquí está ya. Factorización, ¿sí? Ya. Vamos a explicar esto de factorización por agrupación así, desde aquí ya. Miren, cuando les diga factorizar por agrupación como los ejercicios del libro, es como este, miren. Dice factorizar x a la octava, perdón, z a la octava a más z a la octava b más y al cubo a más y al cubo b más z a la octava c más y al cubo c, agrupando términos. Si ustedes observan bien el polinomio, van a ver tres grupos que contengan z a la octava, ¿no? Tres términos. Son z a la octava a más z a la octava b más z a la octava c. Más, y los otros términos que quedan son y al cubo a más y al cubo b, que está aquí, y más y al cubo c. Agrupamos en dos grupos, 3 con z a la octava y 3 con y al cubo. Factorizamos el factor común monomio en el primer polinomio. Sería z a la octava.
y el otro factor se forma con A más B más C. Ahora acá factorizamos el y al cubo y el otro factor se forma con A más B más C. Luego el factor común polinomio es A más B más C y el otro factor sería Z a la octava más y al cubo. Esto está sencillísimo. Y esos son los 3 pasos de la factorización por agrupación. Acá hay una segunda forma que también se puede hacer porque todos no tenemos la misma visión en cómo factorizar un polinomio, así que se puede hacer de esta segunda forma que vamos a poner acá. Va a salir la misma respuesta que en el caso anterior, pero va a tener otro proceso, ¿no? Muy parecido. Vamos a suponer que no agrupamos las z a la octava ni las y al cubo, sino que agrupamos las a, aparte de los que tienen b y los que tienen c. O sea, 2 tienen a, 2 tienen b y 2 tienen c. En este binomio factorizamos la a y queda z a la octava más y al cubo. Acá factorizamos la b y queda z a la octava más y al cubo. Acá factorizamos la c y queda z a la octava y y al cubo. Entonces extraemos el factor común en polinomio que viene a ser z a la octava más y al cubo, lo que se repite. Z a la octava más y al cubo es el factor común polinomio y el otro factor se forma con a más b más c. Y allí ya tenemos resuelto y factorizado este ejemplo. Este ejemplo es muy importante ya que es ese se lo voy a mandar como imagen, ya que lo deben copiar para guiarse y hacer los ejercicios de la página del libro que les voy a dejar el día de hoy. Entonces, ya estoy ahorita copiándolo y les voy a decir antes de cerrar el video cuál es la página del libro que nos toca el día de hoy. Veamos. La página del libro se llama Factor común por agrupación de términos, es la página 93. En un momento les envío la imagen. Ahora sí pueden proceder a hacer los ejercicios, chicos de segundo año.